cuanto a la interrelación que existe entre la seguridad y el desarrollo, así a nivel general, la concepción novedosa de la ONU, donde ahí, por ejemplo, podríamos dar respuesta a esto, donde entran los derechos humanos en todo este tema. Creo que es muy importante también recuperar de la Organización Mundial de la Salud la definición de violencia y los tipos de violencia, y esto yo lo presento también pensando un poco en que también la tarea que nos ha llevado a nosotros es como ir construyendo algunos indicadores, porque finalmente para llevar a cabo una evaluación se van a necesitar indicadores, ¿no? Y por eso también el tema del tipo de violencia es muy importante. ¿Cuáles son las grandes tendencias corrientes de la seguridad y dónde se ubica México a partir del marco normativo y conceptual? Por retomar un poco lo de Franz, que sería la concepción de seguridad ciudadana, y después discutir un poco algo sobre seguridad como política pública, algunas enseñanzas de la democracia. Yo creo que la crisis del Estado mexicano la podemos pasar para tener una visión más de optimismo del asunto, y algunas propuestas iniciales como para ir pensando la construcción de posibles indicadores. Sería un poco. Entonces vamos rápidamente. Tradicionalmente se decía que existía una interrelación entre la seguridad y el desarrollo. Esto es de la teoría de la seguridad de Estados Unidos. Hubo un titular del Departamento de Defensa de Estados Unidos llamado Robert S. McNamara, que después se iba a convertir en presidente del Banco Mundial, escribió un pequeño libro que se titula La esencia de la seguridad, que se publicó acá en los años 70, en español fue traducido por la Editorial Mexicana. Entonces él decía, bueno, no se puede conseguir la seguridad sin el desarrollo y el desarrollo sin la seguridad. Dice, en ese sentido la seguridad, que en términos así generales se podría definir como el escudo protector del desarrollo. Si no existen condiciones mínimas de seguridad, de tranquilidad, de orden público, difícilmente se pueda una región, un municipio alcanzar el desarrollo. Pero por otro lado también la seguridad necesita el desarrollo, porque la seguridad tiene un costo, la seguridad no es gratuita. La seguridad demanda recursos financieros, recursos materiales y sobre todo recursos humanos. Y es el desarrollo el que le va a proporcionar todos los recursos. La que sigue, por favor. Pero resulta que hace aproximadamente 8 años, Kofi Annan, cuando era secretario general de Naciones Unidas, presentó una propuesta que ustedes la pueden buscar en internet sobre lo que él llamó la concepción novedosa de la seguridad, donde dijo, sí, efectivamente, la seguridad no se puede conseguir sin el desarrollo ni el desarrollo sin la seguridad, pero él propuso incluir también los derechos humanos. Dice, no tiene sentido una sociedad, por más segura y desarrollada que sea, donde no estén vigentes los derechos fundamentales. De manera tal que para las Naciones Unidas oficialmente ese es el concepto. Dice, ahí es donde entra también el tema de derechos humanos. Bueno, rápidamente, ahí tienen ustedes el documento que lo pueden bajar en internet, porque fue traducido por la Organización Panamericana de la Salud, que se titula Informe Mundial sobre Violencia y Salud, y ahí se define la violencia, dice, como el uso intencional de la fuerza o el poder físico, dice, contra uno mismo, entonces ahí ya sale la tipología de la violencia. Contra uno mismo se conoce como violencia autoinfligida, que ese, por ejemplo, puede ser un indicador muy importante, que es la violencia, que es los intentos de suicidio y los suicidios efectivamente cometidos en cada municipio, porque además la tendencia en México nos dice que cada vez el promedio de edad tiende a disminuir. O sea, nos encontramos con casos inéditos, por ejemplo, de adolescentes e incluso niños que cometen suicidio, ¿no? Contra otra persona sería la violencia interpersonal, que ahora lo vamos a ver un poco mejor, o un grupo de la comunidad, que esa es la violencia colectiva cuando afecta a grupos importantes de la sociedad, ¿no? Y dice que tiene mucha probabilidad de causar lesiones, muertes, daños psicológicos, trastornos de desarrollo o privación. Pero bueno, no me voy a detener aquí, la que sigue, por favor. Entonces, esos son los 3 tipos de violencia. Lo que yo quiero también aclarar es lo siguiente. Recientemente, la Organización Mundial de la Salud se dio cuenta que en la definición de violencia dejaba de lado los accidentes, y particularmente los accidentes viales, que en América Latina son la principal causa de la muerte violenta. Ese sería otro indicador que nosotros tenemos que considerar. Por ejemplo, las estadísticas de los servicios médicos forenses, lo que ocupa el primer lugar por necropsias son los accidentes viales, que generalmente causados por el excesivo consumo del alcohol. La que sigue, por favor.
Entonces, por ejemplo, la violencia autoinfligida, ya dijimos que son los intentos de suicidio, los suicidios efectivamente consumados. No sé si en los municipios que ustedes existen, en algunos municipios existe el centro de intervención de crisis, que son líneas donde la gente llama también, entonces aunque no hayan cometido un suicidio, porque finalmente la estadística del suicidio, en número absoluto, eso aparece en las estadísticas del INEGI, ¿no? Y además esto se puede conseguir también a través del Servicio Médico Forense o los institutos de ciencias forenses. Pero, por ejemplo, estas llamadas de gente que se siente deprimida, no sé, llamadas de emergencia en esta línea, eso podría ser otra estadística que se podría aprovechar. La que sí, por favor. Y bueno, sí. En los últimos días incluso ha habido 3 policías que se han suicidado. O sea, no solamente las víctimas, sino bueno, fíjense que ese es un dato interesante porque también recientemente en la prensa salió, es algo que se ha tratado de ocultar, es los que han participado, los militares que han participado en la lucha contra el narcotráfico también ha habido una alta tasa de suicidio. Por eso la Secretaría de la Defensa Nacional no ha dado estadística, pero por lo menos con los medios. Ese es otro asunto. Si ustedes van a monitorear la prensa o los medios, hay que ver, porque la verdad es que vivimos la era de la información y hay demasiada información. Entonces, ustedes, si tienen una persona que se va a dedicar a monitorear los medios, tienen que ver, hilar fino, así, buscar este tipo de notas que a lo mejor te van a ocupar, no van a ser de primera plana, a lo mejor no van a ocupar mucho espacio, pero que son verdaderamente reveladoras. O sea, ¿cómo puede ser que se hayan suicidado policías o militares? O sea, ¿cómo es el asunto ahí? O sea, y esto está relacionado un poco con todo el asunto. Entonces, la que sigue, por favor, la violencia interpersonal, la Organización Mundial de la Salud la divide en violencia familiar o de pareja y violencia comunitaria. Generalmente la familia o de pareja se trata de miembros que se conocen, que pueden ser de la familia, la pareja, general, aunque no siempre ocurre en el hogar, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, tenemos violencia de género, violencia intrafamiliar, tenemos el tema del maltrato de menores, tenemos la violencia, el maltrato también a los adultos mayores, que es también algo que hay muy poca información sobre eso, ¿no? De grupos sociales vulnerables. Y la comunitaria dice que es entre personas que no guardan parentesco y son generalmente fuera del hogar. Violencia juvenil, actos que ellos llaman actos conflicto de violencia, ataque sexual, y en algunos establecimientos como escuelas, lugares de trabajo, prisiones y hogares de ancianos o albergues. Eso yo lo remito al documento porque si no, no vamos a terminar nunca, ¿no? Y la violencia colectiva es la que digo que afecta a grupos grandes de individuos. Acá, por ejemplo, yo estaba pensando que generalmente esta violencia colectiva es la que se corresponde con los delitos de derecho internacional, es decir, que ya son punibles ante la Corte Penal Internacional. O sea, estamos hablando, por ejemplo, de genocidio, estamos hablando de crímenes de guerra, estamos hablando de crímenes de agresión, estamos hablando de crímenes de lesa humanidad. Entonces habría que ver, por ejemplo, si estamos hablando de que acá hay mujeres desaparecidas o hay migrantes desaparecidos, si se podría identificar como delitos de lesa humanidad. ¿Me entiendes? O sea, habría que ver, o sea, si hay un impacto y afecta a importantes sectores de la sociedad, pues yo creo que habría que, porque estos 4 tipos de delitos de derecho internacional, lo que tiene común es que son, que por su gravedad son imprescriptibles, porque se considera que son una ofensa a la dignidad y a la condición humana en su conjunto. Entonces, habría que valorar también un poco eso. No sé, yo pienso que son así como 9, la que sí, por favor. Bueno, entonces acá fíjense ustedes, a nivel mundial existen 2 corrientes, desde mi particular punto de vista, la ampliacionista, que está representada por el concepto de seguridad humana, que fue aceptado oficialmente por el Programa Nacional Unida para el Desarrollo y que está, fíjense ustedes que está integrado por 7 componentes que van desde la seguridad personal, que sería esto de la violencia interpersonal, hasta la seguridad política, que tiene que ver con el Estado de Derecho, con el respeto de los derechos y libertades fundamentales, la seguridad comunitaria, que tiene que ver tal vez con lo que Francia denominaba la cohesión social, el capital social, es decir, esto de
la reliciencia, de la sociedad, todo eso, pero aparecen también otras políticas sectoriales que tienen que ver con lo que Franz decía, también forma parte del concepto de seguridad social, que es la calidad de vida, que es la cuestión del medio ambiente, la salud, garantizar la satisfacción de necesidades básicas como los alimentos, la seguridad económica, tener un empleo digno, remunerador, etc., ¿no? Y la restringida o instrumental, que la llamamos así porque va a depender de la respuesta por parte del Estado. Y esa es, desde el punto de vista estrictamente normativo, la que domina el escenario en México, la segunda. En México se ha hecho, la Comisión de Derecho hizo un informe para pero otros estados. Sí, claro, en Jalisco, por ejemplo, hay un informe sobre seguridad humana que lo pueden bajar en el internet, que lo encabezó el anterior presidente del Instituto Estatal, ¿cómo se llama el muchacho? No, del Instituto Estatal Electoral y de Participación. David Gómez Alves, él fue el que encabezó ese, y fue con el aval del PNUD también, la que se discutió. Entonces acá está esta frase que se la atribuye a Max Weber, que coincide totalmente con Franz, que esto ya quedó, que nunca se ha cumplido, pero bueno, a partir de ahí es que, por ejemplo, la que sigue en el artículo 17 constitucional, en el primer párrafo se establece que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí mismo ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Es decir, esta es la consagración o la plasmación normativa del reconocimiento del monopolio estatal de la fuerza, cierra la posibilidad de la violencia privada. Entonces en México esto es, vamos a decir, desde el punto de vista estrictamente legal, lo que tenemos en México, que son tres categorías a nivel de seguridad que están en la Constitución: seguridad nacional y seguridad interior están en el artículo 89, fracción sexta, y seguridad pública que están en el artículo 21 y en el 115 constitucional. Y a cada una de estas categorías de seguridad, si se reconoce, como lo hace el Estado mexicano, que es el que detenta el monopolio de la fuerza, se le corresponde un determinado instrumento coercitivo o instrumento de fuerza, que sería, para la seguridad pública, estrictamente se denominan las instituciones policiales, así como está tanto en la Constitución, artículo 21, como en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que es la ley reglamentaria. En el caso de la seguridad interior, hay 7 artículos de la Constitución que reconocen la figura de la Guardia Nacional, que nosotros decimos que es una fuerza intermedia, una especie de policía militarizada que marca el techo límite entre la profesión policial y la profesión militar, que es la característica de las Fuerzas Armadas. Esos 7 artículos son letra muerta porque desde el 5 de febrero de 1917 a la fecha jamás ha sido activada la Guardia Nacional. Por eso hay una reserva a la cual se le reconoce al presidente de la República que puede recurrir a las Fuerzas Armadas como comandante supremo de las mismas para garantizar la seguridad interior. El problema es que no hay una definición oficial, no hay una ley reglamentaria de qué se entiende por seguridad interior. Hay una laguna o vacío jurídico, pero eso no nos interesa. Y la seguridad pública, textualmente lo que se dice es que el artículo 21 establece que una función a cargo de la Federación, de la Asamblea Federativa y los municipios en su respectivo ámbito de competencia. Es decir, es una función a cargo del Estado. Acá el tema de la sociedad no aparece para nada. Digamos que aparecería como una corresponsabilidad entre los 3 órdenes de gobierno, y por eso también nuestro sistema policial es descentralizado, lo cual significa que en un mismo territorio pueden coexistir policía federal, policías estatales y policías municipales. Primero, porque somos un Estado federal, constituido por 32 entidades federativas, incluyendo México y el Distrito Federal, y segundo, porque en la reforma del año 1983 se le reconoce al municipio libre también la potestad de velar por la seguridad pública en su ámbito territorial. Entonces, eso es lo que tenemos en México desde el punto de vista legal. Sí, rápidamente, fíjense ustedes, la seguridad nacional, el objetivo o el fin último es preservar la integridad y la estabilidad y permanencia del Estado-Nación. Por eso decimos que es una concepción Estado-céntrica. Y bueno, ahí tenemos la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, y lo que decíamos antes, que el instrumento militar es el último recurso del Estado. Vamos a pasar, por favor, porque si no, no terminamos más. La seguridad interior
Básicamente, de acuerdo con la doctrina del Comité Internacional de la Cruz Roja, tiene que ver con una especie de zona gris. Ellos identifican tres categorías que son tensiones, disturbios y violencia.